días. Hoy en De Frente con Sabrina Bacal está Eduardo Gaitán de la coalición Vamos, Circuito 82, el diputado más votado a nivel nacional. Bienvenido, Eduardo, un placer tenerte aquí en De Frente. Un gusto conocerte, Sabrina, y bueno, gracias a todos los electores que salieron a tomar esa decisión y ejercieron su voto, su derecho y su deber. Muchísimas gracias a Miguelito. Usted llegó a la Asamblea con un poco más de 64,000 votos. Obviamente llegó como parte de la coalición Vamos, que por ahora tiene 4 diputados en el circuito 82 y ha revolucionado la Asamblea. ¿Por qué cree que el mensaje tanto de la coalición Vamos como suyo particular caló tanto? Yo creo que por varios factores, Sabrina. Yo te diría que, número uno, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es algo que definitivamente ha definido a todas esas curules, incluso a las personas que no la alcanzaron. Y yo creo que entendiendo esa base del trabajo en equipo, podemos darle la razón a ese resultado, sería una de las partes, pero también considero ya a nivel personal, esa combinación madre-hijo, yo creo que fue algo muy bonito, algo que puedo rescatar de todo este caminar y creo que eso fue el elemento diferenciador de mi campaña y por supuesto que era una campaña de acciones. Ya que lo mencionaste, háblame un poco del papel de tu madre, tanto en tu trayectoria como en tu decisión de hacer política, porque efectivamente fue central en tu campaña, con videos muy, muy emotivos. Sí, yo diría que no solamente en estos 90 días de campaña, sino que ha sido una constante y permanente durante mi vida la compañía de mi mamá. Lo que ella ha hecho conmigo de estos 27 años para atrás, ahora es que se están viendo, digamos, los resultados de esa educación, de esos valores y principios que me transmitió desde bebé. ¿A qué te dedicabas, Eduardo, antes de integrarte a Vamos y decidir buscar una curul en la Asamblea? Bueno, yo me dedicaba a la limpieza, yo limpiaba casas. Actualmente sigo en el tema de las limpiezas con mi empresa, pero lo hacemos a nivel ya más corporativo, ya más industrial, pero al inicio era yo subido en una moto con una caja de madera atrás, limpiaba casas y de allí pues nace toda la idea, porque pude recorrer el distrito y lugares, pude ver lugares que decía, oye, yo pienso que se beneficiaría mucho mi distrito, San Miguelito, de limpiezas públicas. Y ahí fue que empezó a nacer esa semillita, digamos, como responsabilidad social empresarial, de decir, oye, cuando crezca un poquito el negocio, quiero ofrecer limpiezas públicas de manera gratuita. Y apenas eso sucedió, que pude pasar de la motito a un camión de servicio con tanques de agua y máquinas industriales, entonces fue que decidí empezar a hacer limpiezas públicas. Y iniciamos 2, mi mamá y yo éramos los únicos al inicio de este movimiento. O sea que la campaña de limpieza y de limpiar la Asamblea fue orgánica. Va mucho más atrás, fue totalmente orgánica y sale de un anhelo mío de poder ofrecerle algo, de poder servirle, porque si algo yo tengo muy claro es que desde cualquier profesión que tengan, deben aplicar un poquito de ella o dar un poquito a la comunidad. Y eso para mí fue muy importante y es por eso que decidí, desde ese momento, hace más de 2 años, empezar a limpiar espacios públicos de manera gratuita. Y decidí que mi campaña también debía ser y debía ir consona a lo que ya yo estaba realizando. El mensaje de la limpieza aplicada a la función pública y especialmente a la función de diputado, ¿cómo se lo explicas a la audiencia? ¿Cómo vas a limpiar la Asamblea? Yo pienso que esa es la misión número 1, entender que tenemos que limpiar la Asamblea de las botellas, limpiar la Asamblea de los elevados presupuestos, limpiar la Asamblea de la gente sin valores, de las personas poco éticas y digamos que haciendo esas acciones, la Asamblea misma ya va a tomar una nueva cara. Y además de esto, creo que es lo que nos permite decir al final, oye, vamos a limpiar la Asamblea de estas cosas y ir hacia el progreso. Cuando entres como diputado, ¿qué piensas implementar tú como diputado de la República para, digamos, no tener excesivo personal trabajando contigo? ¿Qué medidas intentas cambiar desde el primer día? Creo que es lo primero, creo que es lo mismo que haría yo desde mi empresa, contratar
exactamente a las personas que sean necesarias para el equipo. Y lo entiendo yo porque yo no puedo tener, digamos, personas trabajando en planilla de mi negocio que no estén cumpliendo una función. Porque, digamos, eso me afecta a mí de manera negativa, pues, el balance, el presupuesto de la empresa. Entonces, comprendiendo esto, hay que llevar el mismo concepto a una planilla en la asamblea ahora que sea estrictamente con las personas que se necesitan para el funcionamiento óptimo de las funciones de un diputado. Las funciones de un diputado van a requerir de ti 24 horas del día. ¿Vas a dejar las funciones de la empresa? ¿Tu mamá se va a quedar a cargo de eso? Sí, de hecho, creo que la prioridad ahorita pues es el trabajo de la asamblea, el trabajo legislativo. Y por supuesto que en nuestros ratos libres, fines de semana, continuaremos con el movimiento de limpieza, quizás ya a manera más de equipo, quizás siendo la cara todavía, pero apoyándome en varias personas que hasta el momento pues me han dado la confianza y me han acompañado en cada una de estas limpiezas como voluntarios de manera desinteresada. Y es gente que al final quiere involucrarse en algo, quiere pertenecer a, digamos, esta generación del cambio. Y el cambio empieza por cada uno de nosotros. En Panamá se confunde mucho el rol de diputado, que consiste en hacer leyes, fiscalizar el Ejecutivo, Sí. con el rol de representante. Y puede haber quien, viéndote en tus labores de limpieza, aunque tengan un sentido simbólico y también un sentido de lo que has hecho con tu vida, piense que estás generando una expectativa equivocada. ¿Qué le contestarías a esas personas? Yo pienso que la expectativa que deben tener o el rol que deberíamos jugar todos los diputados es entender a qué trabajo pues nos estamos dedicando, qué fue lo que vinimos puntualmente a hacer. Primero lo primero, ¿ok? Y si entendemos que primero es la labor legislativa y de pronto segundo o tercero es lo que puedes aportar a la comunidad ya como en tu tiempo libre, yo te diría que eso es lo correcto, cumplir primero con el deber para el que estoy siendo contratado. Y segundo, pues seguir con las actividades de esta manera. Pero no tengan dudas que entro como un novato, entro como un principiante, pero estoy siendo apoyado por grandes diputados, Gabriel Silva y Juan Diego Vázquez. Ellos nos van a estar brindando, no solo a mí, sino a todos los compañeros de la coalición que estamos aspirando en este momento a que llegan 20 a la asamblea y nos van a estar aportando esa expertise, esa experiencia, capacitándonos para llenar bien los zapatos, porque entiendo que lo que tenemos que llenar, esa silla, esa curul, requiere de grandes responsabilidades. Las entiendo y estoy, como quien dice, en el entrenamiento para poder llenar bien esos zapatos. Bueno, sobre esas responsabilidades y retos vamos a hablar en los siguientes bloques. Sigo aquí en De Frente con Eduardo Gaitán. Sigo conversando con Eduardo Gaitán sobre el éxito de la coalición Vamos, los planes que tienen para hacer oposición o para hacer una bancada importante en la Asamblea. ¿Cuánto costó tu campaña? Mi campaña estuvo alrededor de $10,000. ¿Cómo recolectaste los fondos para hacer tu campaña? Los fondos venían de mis ahorros. Era algo que tenía guardado a nivel personal, pues para hacer el abono a un apartamento, tener mi primera vivienda. Y bueno, con mucho esfuerzo lo fui trabajando, lo fui ahorrando, y creo que por eso también yo decidí darle un significado muy especial a esta campaña. Y era el que yo tenía claro, sin importar el resultado de ella a nivel de elecciones, yo tenía que salir vencedor. ¿Y qué significaba eso para mí? Que yo iba a compartir 90 días de limpieza junto a mi mamá, y yo le estaba dejando, como quien dice, un álbum de retratos, de fotografías, en este caso de videos, a mis futuros hijos, a mi familia. Y para mí eso ya era una ganancia increíble. O sea que eso lo veías ya como una victoria independientemente del resultado. Totalmente. ¿Y esperabas un resultado así? No esperaba un resultado así. Yo creo que nadie se lo esperaba, porque ¿quién diría que
un muchacho con pocos recursos, con los recursos de su trabajo de limpieza, con un camioncito, él y su mamá pudiesen tener tanto impacto a nivel nacional, porque al final nos enfocamos mucho en San Miguelito, pero también salíamos a limpiar lugares en Chorrera, lugares en otros distritos, en otros corregimientos, y creo que nos deja una gran enseñanza, y es que con poco se puede hacer mucho. Y eso es lo que hace falta actualmente dentro de la Asamblea, dentro del grupo de nuestros administradores, a quienes contratamos para administrar el país. Tenemos que exigirle que puedan hacer un buen trabajo con pocos recursos. El electorado panameño mandó un mensaje mixto para muchos, optó por la coalición Vamos, independientes en la Asamblea y gobiernos locales, pero también votó por José Raúl Mulino. ¿Cuál sería tu explicación y tu visión de ese mensaje que mandó el electorado? Bueno, yo puedo hablar por la coalición Vamos y yo te diría que todos somos jóvenes que se han esforzado 1.000.000, han dado el todo por el todo en campaña, y este resultado, aunque no esperábamos que era tan abrumador, sí esperábamos un resultado positivo, y es por todo el trabajo que hicieron, no solo yo, hoy estoy aquí en representación de la coalición, pero cada uno de los 100 candidatos hizo un esfuerzo tan grande, muchachos, de verdad son increíbles, son muy valientes, y yo les extiendo unas felicitaciones a todos ustedes, porque por ese trabajo es que también hoy yo estoy aquí. ¿Cuál es, en tu opinión, el cambio más urgente que debes hacer dentro de la Asamblea? Creo que tenemos que modificar el reglamento interno, porque son las reglas de cómo se trabaja, y no podemos tener diputados que no asistan al pleno, que no asistan a las sesiones, porque cómo se hace un buen trabajo, se sustenta un buen trabajo si no empiezas por ir, no tienes la asistencia. Entonces creo que esa es una de las bases que debemos analizar y volver a presentar, porque Juan Diego en su momento pues presentó este proyecto de ley de modificación. Obviamente no se tuvo el consenso para lograr llevarlo adelante y quedó engavetado, pero pues ahora tenemos una bancada muchísimo más fuerte que yo creo que entiende la necesidad y la urgencia de que esa debe ser nuestra primera misión. ¿Qué proyectos de ley o qué objetivos legislativos traes tú como Eduardo Gaitán a la Asamblea? Bueno, me gustaría decirte que los proyectos legislativos que más hemos trabajado durante campaña se han trabajado, número uno, con científicos, con datos y estadística. Por eso es que uno de mis proyectos insignias es el mapeo de aguas subterráneas. ¿Por qué es esto importante? Porque a nivel global, la distribución de agua dulce, que es el agua que podemos consumir, se encuentra en las capas subterráneas del suelo. Esa agua, actualmente en Panamá no tenemos un mapa de dónde se encuentran esos acuíferos. Y es muy relevante porque hay comunidades que hoy por hoy en San Miguelito, por ejemplo, en Samaria, en sector 2, hay una comunidad que se llama San Martín, no tienen agua. Tienen que salir y recorrer grandes distancias por veredas estrechas, que gracias a Dios hemos estado en verano, pero cuando llueve eso debe ser imposible y representa un peligro grande para cada uno de ellos. Si pudiésemos nosotros mapear en dónde están esos acuíferos, podemos empezar a resolver el problema de agua que hoy por hoy sufren muchas comunidades. Entonces este es un proyecto importante que requiere de mucho estudio, evaluación. Hay que evaluar cada acuífero, la calidad del agua, y de esta forma abordar cada uno de los proyectos. Yo creo que el abordaje de cada propuesta que uno va a presentar debe estar sustentada por profesionales. Al final yo no lo sé todo, pero sí hay personas que tienen el hambre, las ganas de poder aportar a este país. Muchos jóvenes que llegaron a trabajar en mi equipo sin cobrar un solo centavo, pero porque tienen las ganas y depositaron la esperanza en este equipo. Y es por eso que hoy el peso de la responsabilidad que cargo es muy grande. ¿Algún otro proyecto, algo que tenga que ver precisamente con limpieza o basura? Por supuesto, el tema de la basura es súper relevante y tenemos que entender también que no es algo sencillo de solucionar y necesitamos de varios actores, múltiples actores, para poder resolverlo. Empezando por el tema de la cultura, la educación.
e incluir esa educación ambiental en las escuelas. Importante también la parte de reglamentación del tema de la basura. A veces vemos las cosas como algo ya, o la basura como algo sin valor, que ya no nos representa una ganancia, pero muy por el contrario, la basura guarda riquezas. En Panamá específicamente, el 50% de la basura que producimos es basura orgánica. Eso quiere decir que por lo menos en San Miguelito, que produce 500 toneladas al día, 250 toneladas se pueden aprovechar. Pero ¿cómo se pueden aprovechar? Si hay la voluntad, si hay la logística y se pueden transformar en compost, en abono que pudiésemos entregar a nuestros productores, a esos agricultores que hoy por hoy están muy golpeados. Podríamos estarlos apoyando para que no tengan que importar tantos agroquímicos. Al final esto representaría una ganancia tanto en el precio de la canasta básica como en su calidad. Bueno, se nota que has estudiado, aunque no eres experto, ambos temas. ¿En qué comisiones te gustaría actuar en la Asamblea, ya como diputado? Yo creo que hay que conversarlo y llegar a ese consenso para hacer una distribución apropiada. Y obvio, cada diputado tiene su área de expertise, sus habilidades, que las vamos a respetar, los vamos a escuchar. Yo creo que lo primero es consultar con mis colegas y respetar mucho su punto de vista. Y de acuerdo a eso, también colocando mis cartas sobre la mesa, podemos entonces tomar una decisión de en qué comisión vamos a estar presentes. Pero sea cual sea, siempre cuenten con que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para fiscalizar y llevar adelante los proyectos necesarios. Háblanos un poco, Eduardo, de tu formación profesional. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo encontraste las áreas que te apasionan? Bueno, yo estudié mi escuela primaria y secundaria en The Oxford School en Transísmica. Aprovecho para enviarle un saludo a todos mis profesores magníficos, el personal administrativo, los guardias de seguridad. Todos ellos formaron parte de esa educación que yo tuve desde mis inicios. Así que gracias, porque hoy por hoy estoy aquí gracias a ustedes. Entonces, después de eso, yo tenía como dudas de qué iba a estudiar en la universidad. Y decía que, bueno, quería ser médico como mi papá en algún punto. Después quería ser ingeniero naval. Al final escogí eso, pero me hicieron una prueba en la visión y resulta que soy daltónico, entonces no pude optar por esa carrera y fue allí que redescubrí, me pregunté a mí mismo, ¿qué te gusta de verdad? ¿Cuáles son tus habilidades? Y yo siempre en la escuela era el que vendía, el que tenía la tiendita, el que comerciaba, el que hacía comercio. Y estudié, por eso, una licenciatura en mercadeo de la USMA. También con grandes profesores que hoy por hoy me apoyan y están muy orgullosos y me envían mensajes todos los días de lo feliz que se sienten y ahora más que hemos obtenido este triunfo. Estuviste en China, me dijiste, también estudiando una maestría. También estudié en China una maestría en comercio internacional. Estuve algunos meses en China. Lamentablemente por la pandemia tuve que devolverme a mi país. Fue algo que impactó a nivel global. No esperábamos que fuera tan serio y bueno, tuve que regresar a Panamá. Y ahí es donde me veo enfrentado en la difícil situación de qué iba a hacer con mi vida. Porque encerrado, en pandemia, yo decía, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué puedo yo hacer? Y dentro de esa tristeza encontré también la motivación para decir, ¿sabes? Me acordé del grupo de conserjes de mi escuela y yo decía, quizás lo único que puedo hacer, aunque parezca poco, es limpiar. Aunque sea muy básico, porque es lo que ahorita en pandemia necesitamos. Y así fue como, digamos, nació la idea de tener un negocio de limpieza. Bueno, te detengo ahí porque hay mucho más que conversar también del papel que tendrá la bancada de Vamos en la Asamblea. Me voy al último cambio y sigo conversando aquí con Eduardo Gaitán. Sigo en De Frente conversando con Eduardo Gaitán, el diputado más votado en esta elección de la coalición Vamos. ¿Encontraste en la pandemia entonces la necesidad de aportar algo limpiando? ¿Y cómo llegaste a la coalición Vamos, a
a entender que tu labor podía también ser en la función pública y política? Yo creo que fue en la búsqueda de servir, fue en la búsqueda del servicio, porque como bien lo dices, encontré también un propósito limpiando casas. Y cuando Juan Diego hizo esta convocatoria a nivel nacional, que lo hicieron desde el Parque Urracá, yo dije, oye, me gustaría ser parte, quizás tengo algo que aportar. Y yo decía, quizás, ¿no? Al final uno debe ser muy humilde con sus habilidades y entendí que no por eso debía dejar de intentarlo. O sea, envié todo mi currículum, envié mi información académica, profesional, hicimos entrevistas después de pasar por varios filtros y bueno, después ellos me aceptaron, ellos vieron pues la buena fe, que probablemente no tenía todas las habilidades que un diputado necesita, pero que las podía desarrollar y que podía tener, digamos, esa voluntad de trabajo. Muy interesante. Ganar una elección no es el fin, es apenas el comienzo. Ustedes ahora son una bancada grande, sí, la más grande de la Asamblea, pero se van a tener que enfrentar a un ejecutivo que va a estar buscando aliados y que probablemente los va a encontrar en los partidos tradicionales. ¿Cómo piensas tú que sería la mejor forma de mantener, uno, la motivación de ser independientes, de fiscalizar al Ejecutivo, y dos, la cohesión interna de la bancada? Yo creo que todo inicia también desde campaña, ¿no? Hay que destacar el financiamiento que tuvo cada una de las campañas independientes, que en muchos de los casos fue financiamiento propio. Entonces, yo diría que primeramente, esta campaña no se la debemos a nadie más que a la gente de San Miguelito, porque aquí no hubieron grandes donantes de campaña. Entonces, entendiendo, digamos, primero ese punto, yo creo que todo lo demás se va a desenvolver de una manera más natural porque no hay un compromiso de que alguno de nosotros le deba algo a alguien. Llegan sin deudas. Así es, así es. Una de las decisiones más importantes que tendrá la Asamblea en este año será la elección del nuevo Contralor. ¿Cómo calificas tú la actuación del Contralor saliente ya en diciembre, Gerardo Solís? Yo pienso que, a ver, hay siempre que autoevaluarse. Y no me gustaría, digamos, satanizarlo y tampoco hablar mal de una persona. Yo pienso que cada uno es dueño de su propio destino, de sus decisiones. Yo diría que siempre se pueden hacer las cosas mejor y le hago un llamado a la autorreflexión y que él mismo pueda responder esa pregunta. ¿Cómo sientes tú que has cumplido con tu función? ¿Sientes que la has cumplido bien? Me gustaría escuchar esa respuesta. Interesante forma de responder. ¿Qué perfil piensas debe tener el nuevo Contralor? Ustedes como bancada van a tener un impacto en ese perfil. Creo que número uno debe ser una persona íntegra, una persona con valores firmes y por supuesto que con una formación también profesional muy, muy importante. Pero yo diría que principalmente desde mi punto de vista me gustaría ver la disposición que él tenga de trabajar. Me gustaría ver su voluntad. Me gustaría ver más allá de una hoja de vida y ver a la persona. Porque creo que a veces cometemos el error de pensar que el que más títulos tiene es el que mejor está preparado para cierta función. Pero a veces la experiencia de vida te dice otra cosa, que en el andar, en ese día a día, tú vas consiguiendo ciertas experiencias que te ayudan a ti al manejo y no necesariamente vienen de un currículum o de muchos títulos universitarios. Yo diría que en mi caso la principal carta de presentación que yo tengo son mis padres. Eso es lo principal que me diferencia, digamos, de otros diputados. El presidente electo, José Raúl Mulino, ha dicho pocas cosas concretas. Sin embargo, en campaña y ya también electo, ha dicho que la mina hay que abrirla para poder cerrarla. Y en campaña no se mostraba en contra de la minería a cielo abierto necesariamente. ¿Qué crees tú que pasaría si el gobierno desde el Ejecutivo impulsa nuevamente la reapertura o una nueva licitación de la mina? Y te lo pregunto porque solamente de escucharte me parece que tienes como una vocación y unos principios muy ambientalistas. Totalmente. Y yo estoy anuente de que el poder
emana siempre del pueblo, de la gente. Entonces, cónsonos a ese principio, nosotros como bancada independiente y cada uno de los diputados electos debe entender ese concepto y decir, aquí en Panamá se dijo no a la minería. Entonces, ¿por qué ir en contra de lo que quiere la gente? Yo creo que en este caso hay que respetar la decisión que han tomado los panameños de decir no a la minería. Te doy un minuto para darle, ya agradeciste a tus votantes, pero para dar un mensaje final aquí en De Frente. Claro que sí, muchas gracias Sabrina. Yo les diría a todos los jóvenes que esta campaña es y fue para ustedes. Fue para que ustedes puedan creer, confiar, que aunque no tengan todo lo que ustedes piensan que deben tener en este momento para cumplir sus sueños, sus objetivos, ustedes están preparados. Ustedes solo tienen que tomar acción y poco a poco ustedes van a ver cómo logran sus objetivos. No se trata de cartera, no se trata del que más dinero tiene, de las cosas al final externas. Siempre analicen lo que ustedes llevan dentro del corazón, dentro de su alma, y créanme que si ustedes actúan bien hoy, su mañana va a ser muy prometedor. Recuerden siempre que hoy estamos sembrando para cosechar dentro de 3, 4, 5 años, porque las cosas buenas toman tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer tenerte aquí en De Frente. Gracias también a ustedes por acompañarnos hoy. Lo espero aquí el próximo domingo.